Hola queridos amigos, bienvenidos una vez más a este espacio. Excelente día para todos y bendiciones también. Hoy quiero que reflexionemos juntos sobre un tema. Personalmente considero que está en el centro mismo de nuestra fe cristiana. El título de la lección de escuela sabática del día de hoy es muy importante. El título de hoy es El Cristo resucitado, nuestra única esperanza. Y quiero comenzar, como ya es costumbre mía, ya saben, con una pregunta bastante sencilla, pero muy profunda. ¿Qué pasaría con nuestra fe si Jesucristo no hubiera resucitado? ¿Qué pasaría con nuestras oraciones? ¿Qué pasaría con nuestra predicación? ¿Qué pasaría con la esperanza de volver a ver a nuestros seres queridos? Y sobre todo, queridos amigos, ¿qué pasaría con nuestra propia esperanza de vida eterna? Precisamente eso es lo que Pablo analiza en 1 Corintios capítulo 15. Así que antes de comenzar, queridos amigos, acompáñenme en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por este momento que nos permites tener para estudiar tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos acompañe, que nos dé entendimiento y que nos ayude a comprender la importancia de la resurrección de Jesucristo. Ayúdanos a estudiar solamente con nuestra mente, sino también con nuestro corazón. Que podamos, Señor, comprender que Jesús no solamente murió por nosotros, sino que también resucitó y que su resurrección es la garantía de nuestra esperanza. Bendice, Señor, a cada persona que está escuchando este podcast, este estudio, que este mensaje pueda fortalecer su fe y acercarla más a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Y pues bueno, queridos amigos, lección 8 del lunes 17 de agosto. Como les decía, el título es El Cristo resucitado, nuestra única esperanza. Les invito a que me acompañen a darle lectura a la lección del día de hoy. Y posteriormente, como sabemos, nos vamos a las Sagradas Escrituras para tener esa convicción. Y claro, para poder entender y responder la pregunta que en cada lección viene. Dice, el Cristo resucitado, nuestra única esperanza. En 1 Corintios 15, 9 al 19, Pablo explica cuán graves y terribles son las secuencias de negar la resurrección, ya que sin ella los creyentes no tienen esperanza en el presente y mucho menos en el futuro. Y luego nos manda la pregunta y dice, lee 1 Corintios 15, 9 al 19, ¿qué perdemos si Cristo no resucitó? Y sigue diciendo, en general, los paganos no creían en la resurrección, especialmente en el mundo griego, con su creencia en el dualismo cuerpo-alma. O sea, al morir, el alma ascendía según ellos donde supuestamente van las almas de los muertos. Pablo comienza 1 Corintios 15, 12 al 19 con una pregunta retórica que muestra su profundo desconcierto. ¿Cómo algunos de ustedes dicen que no hay resurrección de los muertos? Preguntaba. 1 Corintios 15, 12. Para el apóstol, no creer en la resurrección era algo inconcebible, especialmente en vista de la existencia de tantos testigos oculares de ella. 1 Corintios 15, 5 al 8. Pero, peor aún, si la resurrección no había ocurrido, la esperanza de los creyentes estaba basada en una mentira y seguían sujetos a las consecuencias eternas de sus pecados. De hecho, Pablo dice que si no hay resurrección de los muertos, Cristo no resucitó. 1 Corintios 15, 13 al 16. 2. Nuestra predicación es vana. En los versículos 14, 3. Nuestra fe también es vana. Versículos 14 y 17. 4. Somos testigos falsos, dice.
en nuestros pecados, versículo 17. Y obviamente, quienes murieron están perdidos. Sin la resurrección, tanto la predicación como la fe son vanas. 1 Corintios 15, 14, 17. El término griego traducido como vana o vacía es kenos. Los intérpretes debaten si kenos significa vana en el sentido de carente de verdad, es decir, falsa, carente de resultados, es decir, sin resultado o efecto, o carente de propósito, es decir, en vano. Sea cual fuere el significado específico en un escenario en el que no existiera la resurrección, la fe describe como inútil. Entre paréntesis griego, mataios, dice. 1 Corintios 15, 17. Aunque mataios no difiere mucho de kenos, la idea es que si Jesús no está vivo, la fe es infructuosa. Una ilusión, porque nuestros pecados no han sido perdonados. Versículo 17. En ese caso, los cristianos seríamos falsos testigos que engañan y son engañados. Versículos 15. Y al último nos manda a la pregunta reflexiva. Dice, ¿qué sentido tendría 1 Corintios 15 si los seres humanos tuviéramos almas que fueran al cielo o al infierno en ocasión de la muerte? ¿Por qué es tan importante entender que los muertos duermen? Dice, esta es la lección. Esta es la lectura de la lección. ¿Qué les parece si vamos a 1 Corintios 15, 9 al 19 para entender un poquito más esto? Y acabando de leer lo que dicen las Sagradas Escrituras, vamos a desmenuzar un poquito más la lección del día de hoy. ¿Qué dice 1 Corintios 15, 9 al 19? Dice, porque yo soy el menor de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, por cuanto perseguí a la iglesia de Dios. El 10 dice, pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy, y su gracia no ha sido en mí vana. Antes he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El 11 dice, así que, sea yo o sean ellos, así predicamos y así creísteis. El 12, y si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? 13, pues si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. El 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también nuestra fe. El 15, y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó si realmente los muertos no resucitan. El 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. El 17, y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. El 18 nos dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y por último el versículo 19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Y esto nos dice en las Sagradas Escrituras en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 9 al 19. Y ahora sí, queridos amigos, ¿qué les parece? Vamos a desmenuzar, vamos a entender un poquito más, vamos a adentrarnos más en la palabra del Señor para entender la lección del día de hoy. Quiero comenzar directamente con las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 12. Pablo hace una pregunta que prácticamente parece increíble. Dice, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? O sea, es decir, había personas, queridos amigos, dentro de la iglesia que estaban diciendo que los muertos no iban a resucitar. Y Pablo no toma ese asunto como algo secundario. No dice, bueno, cada quien puede pensar lo que quiera, ¿verdad? No. Pablo entiende que negar la resurrección afecta directamente el corazón del evangelio. Y entonces comienza a presentar una serie de consecuencias. En los versículos 13 al 19, Pablo prácticamente dice, si no existe la resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana, nuestra fe es vana, los apóstoles serían falsos testigos, todavía estaríamos en nuestros pecados, y los que murieron creyendo en Cristo estarían perdidos. Y finalmente, Pablo llega a una conclusión impresionante en 1 Corintios 15, 19, donde dice, si nuestra esperanza en Cristo solamente sirve para esta vida, somos
los más dignos de lástima. Ahora pensemos en eso. ¿Por qué a veces podemos pensar que la resurrección es solamente un acontecimiento que ocurrió hace aproximadamente 2000 años, amigos? Pero no, la resurrección de Cristo tiene que ver directamente con nuestra esperanza. Nuestra fe cristiana no está basada solamente en que Jesús murió. Está basada en que Jesús murió y resucitó. La cruz es fundamental, pero el sepulcro vacío también es fundamental. Vamos al punto 2 de esto. Cristo realmente resucitó. Ahora, alguien podría preguntar, bueno, ¿y cómo sabemos que Cristo realmente resucitó, verdad? Pablo también responde eso en 1 Corintios 15, 3, 8. Pablo presenta una lista de personas que fueron testigos de Cristo resucitado. Menciona que Jesús apareció a Pedro, después a los 12, posteriormente a más de 500 hermanos y también a Santiago y finalmente al mismo Pablo. Es decir, la resurrección no fue presentada por los primeros cristianos como una idea simbólica. No estaban diciendo, Jesús vive solamente en nuestros recuerdos. Claro que no. Ellos estaban proclamando que Jesucristo había resucitado verdaderamente de los muertos. Y esto es muy importante, porque nuestra esperanza no está construida sobre una filosofía humana. Está construida, queridos amigos, sobre un acontecimiento que la Biblia presenta como real. Jesucristo venció la muerte y Jesús mismo había hablado de esto antes de morir. Por ejemplo, si vamos a las Sagradas Escrituras, en Juan 11:25, Jesús le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Qué palabras tan poderosas, amigos. Jesús no solamente dijo, yo voy a enseñar acerca de la resurrección, dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y después añadió, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahí está nuestra esperanza. No está en nosotros mismos, no está en nuestra capacidad, no está en alguna supuesta inmortalidad humana. Nuestra esperanza está en Cristo. Punto número 3. ¿Qué pasa cuando una persona muere? Aquí entendemos en una parte muy importante de la lección, porque si queremos comprender la resurrección necesitamos entender qué enseña la Biblia acerca de la muerte. La Biblia utiliza muchas veces una palabra muy interesante para describir la muerte, y esa palabra es dormir. Por ejemplo, cuando murió Lázaro, Jesús le dijo en Juan 11:11, Lázaro, nuestro amigo, duerme. Los discípulos pensaron que Jesús hablaba del sueño normal, ¿verdad? Pero Jesús después les explicó claramente, Lázaro ha muerto. ¿Por qué Jesús utilizó entonces la palabra dormir? Ahí les va, porque la muerte desde la perspectiva bíblica no es el final definitivo, amigos. Es como un sueño del cual Cristo puede despertar a una persona. Y esto también explica por qué la resurrección es tan importante. Si los muertos ya estuvieran viviendo plenamente en otro lugar, ¿para qué necesitarían resucitar, verdad? Pensemos en esa pregunta. ¿Para qué sería necesaria una resurrección si la vida ya está disfrutando de la vida eterna? La Biblia presenta algo diferente. Por ejemplo, si nos vamos a Eclesiastés 9:5 dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. En el versículo 10 dice que en el sepulcro no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. También si nos vamos al Salmo 146 versículo 4 dice que cuando sale el espíritu del hombre vuelve a la tierra y en ese mismo día aparecen sus pensamientos. Entonces encontramos una enseñanza bastante clara. La muerte es un estado de inconsciencia. La persona no está viviendo una segunda vida consciente, está esperando la resurrección. Y eso hace todavía más hermosa la promesa de Cristo. Vamos al punto número 4. La resurrección es la gran esperanza del cristiano, ¿verdad? Ahora quiero que vayamos a 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Pablo está hablando acerca de los creyentes que han muerto y comienza diciendo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entretezcáis,
como los otros que no tienen esperanza. Fíjate en algo, Pablo no dice, no se pongan tristes, dice, no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. ¿Qué significa esto? Que el cristiano también siente dolor. Cuando muere un ser querido, claro que duele. Cuando alguien que amamos deja de estar con nosotros, ¿qué sentimos? Tristeza. La Biblia nunca nos enseña que debemos fingir que no duele, pero hay una diferencia. El cristiano llora, pero con esperanza. ¿Por qué? Porque sabemos que la muerte no tendrá la última palabra. Pablo continúa diciendo que el Señor mismo descenderá del cielo y que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Qué promesa!, ¿verdad? Los que murieron creyendo en Cristo no están olvidados. Dios no los ha perdido de vista. Están descansando, esperando aquel día. Y cuando Cristo regrese, serán llamados nuevamente a la vida. Punto número 5. ¿Cuándo ocurrirá la resurrección? A veces nos preguntamos, ¿verdad? Esto también es muy importante. La Biblia no presenta la resurrección como algo que ocurre inmediatamente después de la muerte. La presenta relacionada con la segunda venida de Cristo. Jesús mismo habló esto en Juan 5, 28, 29. Dijo, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Te das cuenta? Jesús habla de personas que están en los sepulcros y dice que llegará un momento en que escucharán su voz y saldrán. Eso es la resurrección. Y aquí, amigos, hay algo hermoso. La voz que creó el mundo es la misma voz que llamará a los muertos a la vida. El mismo Cristo dijo, sea la luz. El mismo Cristo que llamó a Lázaro fuera de la tumba, será quien llame a sus hijos el día de la resurrección. Vamos al punto número 6. Cristo es las primicias. Regresemos ahora a 1 Corintios 15. En el versículo 20, Pablo hace una declaración extraordinaria. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Aquí Pablo cambia completamente el tono. Al principio estaba diciendo si Cristo no resucitó, pero ahora dice Cristo ha resucitado. Y esa es la diferencia entre desesperanza y esperanza. Si Cristo no hubiera resucitado, no tendríamos nada. Pero Cristo sí resucitó. Por eso Pablo continúa explicando que Cristo es las primicias de los que durmieron. En otras palabras, la resurrección de Cristo garantiza que habrá una resurrección para aquellos que están en Él. Cristo fue el primero en experimentar esa victoria definitiva sobre la muerte y su resurrección apunta hacia la resurrección de sus seguidores. Por eso podemos confiar, amigos. No porque seamos fuertes, no porque tengamos todas las respuestas, sino porque Cristo ya venció. Punto número 7. La muerte no tiene la última palabra. Hay un versículo que en especial a mí me gusta mucho, que está en 1 Corintios 15:54. Pablo dice, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria, nos dice. Y después pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ahora pensemos, actualmente la muerte parece tener la última palabra. Vemos morir personas, vemos familias separarse, vemos enfermedades, accidentes, tragedias. Y desde nuestra perspectiva humana parece que la muerte gana. Pero, ojo, Pablo dice, no, la muerte no va a ganar. Cristo tendrá la última palabra y en el día de la resurrección aquello que hoy parece definitivo será solamente temporal. Por eso nuestra esperanza no depende de las circunstancias actuales, depende de una promesa futura. Punto número 8. ¿Qué perdemos si Cristo no resucitó? Ahora vamos a ver qué es lo que perdemos si es que Cristo no resucitó, ¿verdad? Volvamos a la pregunta de la lección. ¿Qué perdemos si Cristo no resucitó? Perdemos todo. Pablo explica claramente. Primero, nuestra predicación sería vana, porque estaríamos anunciando algo que no ocurrió. Segundo, nuestra fe sería vana, porque estaríamos confiando en un Cristo muerto. Tercero, seríamos falsos testigos de Dios,
porque estaríamos afirmando algo que no es verdad. Cuarto, seguiríamos en nuestros pecados, porque la resurrección confirma la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Quinto, los que murieron en Cristo estarían perdidos. Y sexto, nuestra esperanza sería solamente para esta vida. Pero gracias a Dios el mensaje no termina ahí, porque Cristo, queridos amigos, sí resucitó. Y esa pequeña palabra cambia absolutamente todo. En el punto 9 de mi estudio, de este estudio que es de todos nosotros, nuestra esperanza no está en la muerte, está en la resurrección. Hay algo que personalmente considero muy importante. El cristianismo no nos enseña a buscar nuestra esperanza en la muerte, nos enseña a mirar hacia la resurrección. Cuando alguien muere, la esperanza bíblica no es decir, ya está disfrutando de la vida eterna. No, la esperanza bíblica es, Cristo volverá y lo resucitará. Eso es exactamente lo que Pablo enseña en 1 de Tesalonicenses 4. Y esto también nos ayuda a entender por qué Jesús habló tanto de su segunda venida. Si vamos a Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 3, Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón. Y después prometió que volvería. ¿Por qué? Porque la historia no termina con la muerte, la historia termina con Cristo regresando por sus hijos. Y eso debería cambiar nuestra manera de vivir el día de hoy. Punto número 10. ¿Cómo debe cambiar esto nuestra vida? Aquí quiero hacer una pregunta muy personal. Si realmente creemos que Cristo resucitó, si realmente creemos que habrá una resurrección, si realmente creemos que Jesús regresará, ¿cómo debería eso cambiar nuestra vida hoy? Primero, debería fortalecer nuestra fe. Cuando vengan problemas, podemos recordar, esto no es el final. Segundo, debería ayudarnos a enfrentar la muerte con esperanza. No significa que no sintamos dolor, significa que el dolor no tiene la última palabra. Tercero, debería motivarnos a vivir preparados porque Jesús viene, amigos. Y cuarto, debería impulsarnos a compartir el Evangelio, porque tenemos un mensaje de esperanza para un mundo que necesita esperanza. Hay personas que están viviendo solamente para el presente, pero nosotros tenemos una promesa mucho más grande. Tenemos la promesa de que Cristo regresará, tenemos la promesa de la resurrección, tenemos la promesa de una vida eterna con Dios. Una promesa para los que han perdido a alguien. En este punto 11 de este estudio, quizás alguien que está escuchando este podcast, este video, ha perdido a una persona que amaba. Tal vez todavía se siente vacío. Tal vez hay una silla en casa que está vacía. Tal vez hay una voz que ya no se escucha. Y quizás te preguntas, ¿volveré a ver a esa persona? La respuesta bíblica es sí. Esa persona murió confiando en que Cristo volverá por nosotros. Murió confiando en Cristo hay esperanza. No porque nosotros podamos traerla de vuelta, no porque la muerte sea algo pequeño, sino porque Jesucristo tiene poder sobre la muerte. Job hizo una pregunta, si nos vamos a la Biblia, en Job 14:14 dice, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Y la respuesta del Evangelio es sí, porque Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, nosotros podemos esperar la resurrección. En el punto 12, en el mensaje central, así que si tuviera que resumir todo en este estudio en una sola frase, yo diría, nuestra esperanza no está en el ser humano tenga vida por sí mismo. Nuestra esperanza está en Jesucristo, quien murió, resucitó y volverá. Esa es la esencia, amigos. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo está vivo y Cristo volverá. Y cuando vuelva, los muertos en Cristo, ¿qué creen? Resucitarán. Por eso Pablo pudo decir en 1 Corintios 15:58, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Por qué podemos estar firmes? Porque nuestra fe no es inútil, nuestra esperanza no es una ilusión, nuestro trabajo para Dios no es en vano. Cristo resucitó y por eso nuestra esperanza tiene fundamento.
Vamos a la conclusión, amigos, de este estudio del día de hoy, de esta lección. Quiero terminar con algo muy sencillo. Quizás hoy estás enfrentando un problema, quizás tienes miedo, quizás estás preocupado por tu futuro, quizás estás pensando por una pérdida, quizás incluso has comenzado a preguntarte si realmente vale la pena seguir confiando en Dios. Hoy quiero recordarte algo. Mira a Cristo, no mires solamente tus circunstancias, no mires solamente tus problemas. Mira a Cristo, el Cristo que murió, el Cristo que resucitó, el Cristo que está vivo y el Cristo que prometió: vendré otra vez. La resurrección de Cristo nos dice que la muerte no es el final. El pecado no tendrá la última palabra, el sufrimiento no tendrá la última palabra, la enfermedad no tendrá la última palabra, la muerte tampoco tendrá la última palabra. El único que tendrá la última palabra es Cristo. Y cuando Él vuelva, aquellos que descansaron en Él escucharán su voz. Los sepulcros se abrirán, los muertos en Cristo resucitarán y podremos estar para siempre con nuestro Salvador. Por eso, hermanos, amigos, nuestra esperanza no es simplemente que algún día las cosas mejorarán. Nuestra esperanza tiene un nombre y ese nombre es Jesucristo. Y nuestra esperanza tiene una garantía: su resurrección. Así que mientras esperamos su regreso, permanezcamos lo más firmes posibles, amigos. Sigamos confiando, sigamos estudiando la palabra, sigamos compartiendo el Evangelio y sobre todo, sigamos mirando a Cristo. Porque el Cristo resucitado es nuestra única esperanza. Y pues esta es la lección del día de hoy, queridos amigos. Aquí el punto es confiar. También quisiera decirles que no nos dejemos llevar por palabras del enemigo. Sabemos que el enemigo sabe disfrazar las cosas y debemos de poner mucha atención en eso. Y antes de terminar, quisiera decirte que Dios te ama. Quisiera decirte que Dios está ahí para ti siempre, que siempre te espera. Solamente no te sueltes de Él. ¿Y qué les parece, queridos amigos, antes de concluir con este bonito estudio el día de hoy, esperando que haya sido de beneficio para ti? Tal vez tú ya hiciste tu lección de escuela sabática, tal vez apenas la estás haciendo al llegar al trabajo. Pero cuando lo hagas, pon tu mirada en Cristo. Confía en Él totalmente. ¿Qué les parece, queridos amigos, si antes de despedir este estudio me acompañan en oración? Padre nuestro, gracias por la esperanza que tenemos en Jesucristo. Gracias porque Jesús murió por nuestros pecados, pero también porque resucitó. Gracias porque la tumba no pudo retenerlo. Gracias porque su resurrección nos da la seguridad de que la muerte no tendrá última palabra. Señor, si hay alguien escuchando este mensaje que está pasando por un momento difícil, dale fortaleza. Si hay alguien que ha perdido a un ser querido, dale consuelo y ayúdale a aferrarse a la promesa de la resurrección. Ayúdanos, Señor, a vivir preparados para tu regreso. Que nuestra fe no sea solamente una teoría, sino una experiencia real contigo. Y cuando lleguemos a aquel día glorioso, Señor, permítenos escuchar tu voz y levantarnos para encontrarnos contigo. Queremos estar contigo para siempre. Gracias por ser nuestra esperanza. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias, Señor, por tu resurrección. Y gracias porque muy pronto volverás. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Y pues, queridos amigos, hasta aquí nuestro estudio del día de hoy. Dios les bendiga abundantemente y que podamos mantener siempre nuestros ojos puestos en Cristo, porque Él es nuestra única esperanza. Dios te bendiga, nos vemos en el siguiente episodio, en la siguiente lección de escuela sabática. Bendiciones, chao, chao.